Bienvenido a nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Hoy veremos la descripción de Mateo en el comienzo del ministerio público de Jesús, siendo bautizado por Juan, ungido por el Espíritu Santo y probado en el desierto por Satanás, a quien Jesús vence. Mateo presenta el ascenso de Jesús en el capítulo 3 diciendo: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es al que se refiere el profeta Isaías cuando dijo: La voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Ahora, el propio Juan tenía una vestimenta de pelo de camello y un cinturón de cuero alrededor de su cintura, y su alimento eran langostas y miel silvestre. Entonces salía a Jerusalén y toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y estaban siendo bautizados por él en el río Jordán para confesar sus pecados. Pero cuando vio a muchos de los fariseos y saduceos que venían para el bautismo, les dijo: Generación de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no supongan que pueden decirse a sí mismos: Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. La vida de Juan el Bautista se describe breve y escasamente en los 4 evangelios, a pesar de que el mismo Jesús describe a Juan como el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas predican que el Mesías viene, pero a Juan el Bautista se le concede la bendición de señalar a un hombre que camina por un camino polvoriento en Israel y decir, como está registrado en Juan 1, 29 al 34, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: Después de mí viene un hombre que tiene un rango más alto que yo, porque existió antes que yo. No lo reconocí, pero para que él se manifestara a Israel, vine bautizando en agua. Juan también dice después del bautismo de Jesús: Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permaneció sobre él. No lo reconocí, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo mismo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De todos los profetas que habrían muerto con honor, es Juan el Bautista quien en realidad señala físicamente a Jesús y dice: Ahí está el Mesías, ahí está aquel de quien los profetas les han dicho. Él también morirá por ese privilegio. Juan el Bautista es también un gran profeta, en el sentido de que es un gran predicador. A diferencia de los predicadores populares de hoy, Juan el Bautista no va a las ciudades, donde la población es mayor. Sale al desierto al sur de Jerusalén. En los 4 evangelios leemos que toda la gente de Jerusalén y Judea caminó allí para escuchar a este hombre predicar. ¿Te imaginas un predicador que pueda predicar tan bien que la mayoría de la gente de su ciudad salga al campo para escucharlo predicar? Juan el Bautista es ese tipo de predicador. Ahora, Dios le da a Juan el Bautista una tarea. Se supone que debe hacer algo más que señalar al Mesías. También debe preparar el camino para el Mesías. Y eso es precisamente lo que hace Juan el Bautista. Bautiza a las personas con lo que él llama un bautismo de arrepentimiento. Esto es un poco diferente al bautismo que realizamos hoy para los cristianos, después de la muerte y resurrección de Jesús, pero es similar. Ambos son ritos de iniciación de pacto usadas por las sectas judías de la época. El bautismo de Juan une a la gente con un grupo de fieles expectantes y listos que esperan ansiosamente al Mesías, y el bautismo cristiano une a una persona con Jesús como miembro de la comunidad del Mesías del nuevo pacto, la Iglesia.
De hecho, una de las señales de la grandeza de Juan el Bautista es que cuando el Mesías viene y algunos de los discípulos de Juan le dicen que Jesús está bautizando más que nunca, Juan dice en el Evangelio de Juan a partir del 3:29, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está de pie y lo escucha, se regocija mucho por la voz del novio. Así que este gozo mío se ha cumplido. Él debe crecer, pero yo debo disminuir. Juan no es un líder religioso interesado en sí mismo, celoso del Mesías, ni un líder hambriento de poder como Herodes, quien se siente amenazado por el Mesías. Es como el hijo de Saúl y amigo de David, Jonatán, que celebra la llegada de Jesús y rápidamente renuncia a su propio lugar de prominencia para que el Mesías se levante. Esa es la verdadera grandeza en el reino de los cielos. Juan el Bautista es un hombre que cumple un papel. Prepara a las multitudes para el Mesías y lanza a Jesús públicamente en su ministerio. Un día, Juan está bautizando y ve a Jesús en la fila. Mateo capítulo 3, a partir del versículo 13, dice: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, Jesús no necesitaba un bautismo de arrepentimiento más de lo que necesitaba morir por sus propios pecados, pero al ser bautizado, Jesús proyecta muchas verdades a quienes lo presencian. Con el bautismo inicia el ministerio de Jesús, con un testimonio público y la validación de Juan. Como descendiente profético de Aarón, Juan ofrece el Cordero de Dios simbólicamente en muerte ritual. Recuerda que el bautismo simboliza la muerte como un rito de iniciación del pacto. Así, encontramos un testimonio adicional del Padre y del Espíritu que manifiestan la aceptación divina de Jesús en este papel. Al ser bautizado, Jesús nos da un ejemplo a seguir asociándose con la difícil situación del hombre. Esto reafirma su papel como líder de una nueva humanidad. De hecho, Jesús puede morir por el hombre porque es completamente un hombre. Como todos murieron en Adán, en Jesús todos pueden cobrar vida. Las escrituras que mencionan a Jesús por la voz divina del cielo en Salmo 2:7 e Isaías 42:1 declaran su papel como el Mesías davídico y el siervo del Señor que sufre, del libro de Isaías, y que muere con muerte expiatoria, el no pecador por el pecador. Ahora, al bautismo de Jesús le sigue otro evento significativo. Jesús va al desierto y es tentado por el diablo. El mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto, donde Jesús confronta y supera una triple prueba satánica. La tentación de Adán y Eva en Génesis 3 y la tentación de Jesús en los Evangelios tienen algunos paralelos interesantes. Si estudias el tercer capítulo de Génesis y entiendes lo que realmente dice, la tentación fue esencialmente esta: pon lo físico primero y lo espiritual en segundo lugar. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado a usar su poder para saciarse en convertir una piedra en pan, Él lo rechaza con Deuteronomio 8:3. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Compare esto con Eva, quien, como dice Génesis 3:6, vio que el árbol era bueno para comer. Ella come y se lo da a Adán, quien también come. Aquí está el punto principal. Si quieres vivir, la palabra de Dios te mostrará cómo vivir. Así respondió Jesús a la primera tentación sobre los deseos de la carne: busca primero el reino de Dios y Él te dará todo lo que necesites. En Mateo 4, Satanás trata de usar las Escrituras para tentar a Jesús. Satanás quería que Él usara su estatus para lucirse, para exaltarse a sí mismo en presencia de todos. Jesús lo rechaza en Deuteronomio 6:16. Está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Aquí Jesús se enfrenta a la soberbia. Así, Génesis 3 nos dice que Eva miró el fruto prohibido y vio que el árbol era deseable para hacerlos sabios. Ella come y se lo da a Adán,
quien también come. Jesús resiste la tentación de la gloria personal y prefiere ser obediente a un camino de rechazo y sufrimiento. Mantente contento con el lugar que Dios te ha asignado. No pongas a prueba a Dios usando sus promesas y bendiciones para la reputación personal. Finalmente, en Mateo 4, del 8 al 11, cuando se muestra a Jesús y se le ofrecen todos los reinos del mundo, si adora a Satanás, Jesús lo rechaza una vez más con Deuteronomio 6:13 que dice: Está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Eva también mira la oferta de Satanás y la desea. Génesis 3:6 dice que el árbol era un deleite para los ojos. Ella come y se lo da a Adán, quien también come. Jesús resiste la tentación del deseo de los ojos, se niega a tomar un camino corto para lograr el dominio global. Su camino a la gloria es el camino del sacrificio. Dios primero, todo lo demás es secundario en el mejor de los casos. ¿Cuál es el significado de la tentación de Cristo? Muchos imaginan eventos como este como pruebas que Jesús tiene que pasar para convertirse en el Mesías, pero podríamos dudarlo con razón. En lugar de verlos como pruebas para ganar su derecho al lugar como Mesías, se entienden mejor para validar su derecho a su lugar. La diferencia está entre ganar y demostrar. El primer Adán falló en su batalla de tentaciones con Satanás, dudando de Dios y buscando beneficio personal a través de la desobediencia a la palabra de Dios. Aquí, el segundo Adán resiste la presión del diablo sobre la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne y la soberbia. No se hizo digno al resistir al diablo, sino que demostró su valía al hacerlo. Ahora bien, ¿cuál es el significado de este acontecimiento trascendental en la vida de Cristo para nosotros? ¿Cómo debería este evento cambiar la forma en que pensamos y la forma en que vivimos? El Espíritu envía a Jesús al desierto para mostrarnos que Jesús no falla donde fallamos nosotros. Fallamos, Él no. Nos dio un ejemplo a seguir. El pecado puede ser derrotado. Entender y confiar en la palabra de Dios puede mantenernos firmes incluso cuando los deseos terrenales claman por ser satisfechos. Hay un comienzo maravilloso para la bendición de Judas en Judas 1:24. De Jesús Él escribe: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría, sabemos que puede hacerlo. Hebreos 4:15 dice de Él: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Él ha estado aquí, ha hecho todo esto, sin embargo, sin pecado. La verdad más crítica en el Nuevo Testamento es que Jesucristo está vivo. Él está vivo en ti si eres un seguidor de Jesús. Y Cristo en ti es la única esperanza que tienes de glorificar a Dios, porque si ese Cristo que fue tentado, pero no cayó, vive en mí, puede evitar que caiga en pecado cuando sea tentado. Si confío en Él y si camino con Él, Él puede evitar que me caiga. Él puede mostrarme cómo responder cuando Satanás está continuamente tratando de decirme: satisface tus impulsos físicos por encima de tu salud espiritual. Pon a prueba a Dios con tu orgullo. No pongas a Dios primero. ¿Has puesto a Jesús en primer lugar en tu vida? Él merece ser el primero y quiere ser el primero en tu vida. Sométete hoy a su misericordioso señorío y permítele ser el primero en tu vida.